¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos inaugurando una nueva edición de En Primer Plano y hoy nos visita el doctor Cristian Calvo Vildoso, que es neurólogo, pero además es director médico del Centro de Neurología de Rosario. Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy agradecido por tu invitación. Al contrario, gracias por venir. Para mí es un honor. Y aparte un tema súper apasionante, el cerebro, la neurología. Yo pensaba que por ahí para disparar la charla podíamos explicar un poco a grandes rasgos qué es el cerebro y cómo está conformado. Mira, el cerebro, en forma histórica, se ha explicado como una masa de neuronas que son las que ponen en funcionamiento nuestras percepciones, nuestros movimientos, y anatómicamente en varias estructuras que se distribuyen en todo el cuerpo. Pero ya alguien 4000 años antes había dicho mente sana, cuerpo sano. Es decir, que había algo superior, la mente. Y hoy por hoy ya sabemos de este binomio mente-cerebro que no se puede dividir, es indivisible. Entonces nos obliga a retomar las cosas de otra forma, a repensarnos en la neurología y empezamos a hablar de neurociencias porque hay un montón de disciplinas anexas. Exacto. Que han complicado por un lado a los científicos en poder atender, explicar y poder responder muchas otras preguntas y hacernos preguntas, pero por otro lado empiezan a facilitar ciertas cosas en distintos aspectos que casualmente no es solamente el proceso salud-enfermedad, sino que está abarcando muchas otras cosas, porque empezamos a entender la conducta humana, empezamos a poder entender nuestras emociones, empezamos a entender muchas de nuestras decisiones, y esto extrapolado a lo grupal podemos sacar conclusiones sociales o que pueden servir inclusive a la parte educacional, que hoy por hoy está tanto en revisión, ¿no? Claro, entonces, no hay nada independiente. Todo... No hay nada independiente, no hay cajitas en las ciencias y la neurología no fue la excepción y nos sorprendimos cuando empezamos a revisar los cajones porque todo tiene que ver con todo. ¿Y qué es la neurología? La neurología es la ciencia que básicamente se ocupa de estos procesos de percepción y expresión de nuestro cuerpo con el medio. Es decir, ahí vamos a ver no solamente lo motriz, que era lo más básico y lo que veníamos viendo en los 2 siglos que puede tener nuestra ciencia como ciencia neurológica, sino que se empezaron a ver esto que te digo, la conducta, las emociones, la cognición y nuestra expresión frente al medio. Es decir, que ha avanzado la neurología desde el momento que usted, por ejemplo, la estudió a hoy un montón. Seguro. Está en constante investigación y develación también. Tal cual. Y lo más enigmático que tiene la neurología es que salió del proceso de salud-enfermedad clásico, típico, hipocrático, que hemos visto siempre, para expresarse en otros procesos que no tienen que ver con la salud-enfermedad. Claro. Como te hablaba, desde las emociones que nos ayudan a tomar decisiones, desde lo social y desde lo educativo. Claro. Cómo entender esas pequeñas mentes para poder educarlos mejor. Es decir, hoy en día el que va al neurólogo es porque tiene un problema X, o le tiene dolor de cabeza, o pierde la memoria, bueno, no sé, alguna enfermedad X. Lo ideal sería ir al neurólogo como una rutina. Si vamos a lo que es el proceso de salud-enfermedad, que es lo que los médicos nos convoca en forma prioritaria, tenemos que hablar de que los 40 años es una buena edad para saber cómo estamos entrando al segundo tiempo de la vida, cómo están entrando
al segundo tiempo de la vida nuestras arterias, las que llevan la sangre al cerebro, y ver nuestra salud cerebral. Cómo hemos llegado con nuestras emociones, cómo somos capaces de sostenerla dentro de esta vorágine de cosas a la que estamos inmersos. Entonces, porque esto va a dar lugar o a un equilibrio o a un desequilibrio. Claro, Y ese límite bastante sutil, muy finito. Estos desequilibrios determinan no solamente trastornos conductuales, sino también trastornos corporales. ¿Y esa consulta es una consulta simple? ¿Que uno vaya al neurólogo a conocer su salud? ¿Cómo está? Es una consulta simple, tendría que ser una consulta simple, se realiza con una buena anamnesis, con una buena conversación con el profesional, se realiza entendiendo un poquito el movimiento de la vida del paciente y con métodos complementarios simples, no necesita una alta complejidad. ¿Es habitual que la gente joven recurra al neurólogo o es una cuestión de gente grande? Es una excelente pregunta. Cuando yo me recibí hace 27, 28 años, era típicamente una especialidad para gente mayor. Claro. Hoy vemos cada vez más jóvenes. ¿Por qué vemos más jóvenes? Porque vemos jóvenes preocupados por sus procesos de aprendizaje. Doctor, en la universidad no avanzo, no sé lo que me está pasando. Y yo era un gran estudiante. Se han avanzado también enfermedades inmunológicas y las enfermedades inmunológicas, que en este caso es mi especialidad, que tiene que ver con, por ejemplo, miastenia gravis, esclerosis múltiple, son de pacientes jóvenes, que hoy los jóvenes descubren rápidamente ciertos síntomas y acuden. Y por otro lado, algo que está tan en boga, pero que no terminamos de entender, que es el estrés. Se ha hablado mucho, seguimos hablando, llevamos por lo menos 10 o 15 años hablando del estrés y no se termina de entender. Es cierto eso. ¿Y qué se puede hacer frente al estrés? Llega un joven estudiante que está probablemente estresado, le pasa esta situación que usted dice, ¿cómo se lo atiende o cómo se lo ayuda para revertir la situación? Si es que se puede. Básicamente cambios de hábitos. Básicamente cambios de hábitos, entender que todos son procesos, entender que para llegar a los resultados hay que pasar por un proceso y que ese proceso sufre fluctuaciones y que todos somos vulnerables a lo que está pasando, no solamente en el país, sino en tu contexto familiar, social, y que todas esas fluctuaciones son parte del proceso. Ni hoy somos tan buenos, ni mañana somos tan malos. Esto, en una sociedad que está tan ansiosa por ver más el mañana y no preocuparse por el hoy, hace que genere conductas que no son las más beneficiosas, conductas que generan más, si vamos al orgánico, más secreción de adrenalina, de corticoides dentro de nuestro cuerpo, que generan toda una serie de reacciones corporales que claramente son perjudiciales y traen a disgusto al propio joven, en el caso que me pusiste. Claro. Porque no se sienten contentos consigo mismo. Porque antes, doctor, yo me jugaba un partido de tenis y me desestresaba y volví a estudiar. Y ahora no me alcanza, doctor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto deporte tengo que hacer para bajar el estrés? Entonces son cosas que son altamente frecuentes en la consulta. Claro, me imagino. Y doctor, a estos jóvenes, ¿cuál es el mensaje? Más allá de que, bueno, hagan deporte, que traten de buscar, imagino yo, ¿no?, costumbres y procesos que los desestresen, pero digo, ¿qué más pueden hacer? ¿Se puede ejercitar el cerebro? ¿Se puede ejercitar la mente? Se puede ejercitar tranquilamente, el estudio es una parte de eso, pero la distracción también es una parte de eso. Y cuando hablamos de distracción no significa distraerse de tu actividad estudiantil. Distracción significa me abstraigo un poco de todo, de todo. Es decir... ¿El famoso pongo mi mente en blanco? Pongo mi mente en blanco, pongo mi mente en algo que me es totalmente gratificante. No voy al tenis pensando en desestresarme. Yo voy a la cancha de tenis jugando a que quiero ser un Federer. Entonces vuelvo a ser niño, recupero esas cosas que me ponen realmente al margen de todo lo que pasa en la facultad, en lo social, en el país. Y no te olvides que eso es tan necesario porque hay una generación que tiene 30, 40 años,
45 años para no exagerar, que escuchó solamente, viene escuchando desde que nacieron todo lo malo. Todo lo malo. Y nosotros los grandes nos cansamos de hablar de todo lo malo. Claro. Entonces, esa juventud solamente escuchó malo, 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 esto es malo, esto va a salir mal, esto no está bien. Y revertir eso cuesta. Exacto. Y hoy por hoy estos jóvenes, para tolerar eso, tienen que tener una fortaleza importante. Y consultar no está mal. Consultar es reconocerse a sí mismo que son vulnerables, que somos vulnerables, contrariamente a esta invulnerabilidad adolescente, ¿no? Que por ahí el joven, no solamente adolescente, sino el joven temprano, 20, 30 años, por su fortaleza, por su estado físico, se cree invulnerable. Se lleva el mundo por delante. Claro, y reconocer nuestras vulnerabilidades, nuestras debilidades, nos ayuda a fortalecernos con todo lo que viene. Y sobre todo que es revertible, porque la frase tiene la cabeza quemada o tiene las neuronas quemadas. Eso es revertible, se puede revertir. Totalmente reversible. Nadie tiene cocinado el cerebro, claro. Eso no existe. Está bueno aclararlo. Estamos en un bache donde no es posible avanzar en un proceso. Y habría que revisar cuáles son los procesos. Dentro de esos procesos hay algunos que son exógenos, por fuera, ¿no? Después están los corporales. Dentro de mi cuerpo han pasado cosas por ese estrés crónico que no me permite avanzar. Y ahí podemos hablar de neurotransmisores, de ciertas células, pero sería cientificar bastante el tema. Pero pasan ambas cosas. Lo de afuera es importante, lo de adentro es importante. Nosotros los médicos que típicamente vimos lo de adentro, ahora inexorablemente, inevitablemente, tenemos que empezar a ver lo de afuera, porque si no, no vamos a conseguir resultados sobre el paciente. Exacto. Entonces, hoy es muy típico cuando en el caso del joven que seguimos hablando, primero le pregunto, ¿cómo te va en la facultad? ¿Tenés novia? ¿Qué haces en tus ratos libres? Y esta es una consulta que a priori, cuando yo estaba en la facultad o en la residencia, decían, este médico, no es, ¿qué le está pasa? Equivocado. Está equivocado, ¿por dónde va este muchacho? Claro. Bueno, hoy es lo principal, ¿no? Esta combinación de saber lo que pasa afuera con lo que pasa adentro. Ambas cosas tienen relación. Claro, claro. Doctor, hablamos de los adolescentes, hablamos de la gente ya un poco más grande. ¿Qué pasa con el cerebro y la mente de los niños? Con los niños. Los niños no están exonerados de todo esto que estamos hablando, y los niños muchas veces son muestras de lo que pasa en la casa, de lo que somos los padres. Con los niños tendríamos para hablar largo y tendido, y me meto ahí en un terreno que los neuropediatras se pondrían un poquito celosos. Está bien. De cualquier forma, con los niños está pasando hoy, con esta nueva generación, te hablo sub-15, una cosa muy extraña de las cuales estamos viendo hasta ahora resultados que no han sido muy buenos. Esto de las pantallas y el exceso de información. Claro. Porque los niños no buscan la información ya típicamente en los libros, en los apuntes, sino todo en las pantallas, lo cual veremos qué resultados dan, ¿no? Pero hoy estamos viendo inconvenientes, sobre todo en los procesos comunicativos de los niños. Claro. Los niños se comunican menos, los niños se expresan menos, por lo cual se les entiende menos, y podemos hablar hasta de los extremos, que son los casos de niños con trastorno del desarrollo generalizado o niños con trastorno del espectro autista, que hoy por hoy, casualmente, entre comillas, hay muchísimo más consultas. De hecho, Rosario tiene una muy buena cantidad y una muy buena calidad formativa en neuropediatras, y hoy no hay turnos para neuropediatría de aquí a 3 meses. Claro. Y eso que tenemos muchos en una ciudad grande. Claro, esta falta por ahí de actividad, de poner la cabeza en movimiento, porque cuando uno busca información en un libro, tiene que investigar y buscar, y cuando la tablet o las nuevas tecnologías te lo solucionan todo, uno piensa no está poniendo en práctica el cerebro, digamos.
¿no? Claro, o será que estamos cambiando el proceso de análisis, ¿no? Yo me acuerdo cuando te mandaban un trabajo en la época mía y uno iba a la biblioteca, a la hemeroteca y buscaba Claro. pedacitos de información y armabas tu propia información. Y resulta que ahora está en 2 clics, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cambio de tarea? La síntesis que podíamos hacer nosotros eh, o la síntesis que ellos pueden hacer ya no la hacen porque van directo a la información. Ahora el problema es que bajan demasiada información, tienen en un segundo. Claro, ¿Qué se claro. hace con todo eso, no? ¿Qué se Ahora, hace? Ni hablar, o los tal cual. procesos han cambiado, qué procesos es necesario modificar, o cómo podemos guiar esta nueva forma de sacar información para que lo construyan los niños. Bueno, es todo un debate. Un debate. Y doctor, ¿qué importante es el sueño para descansar el cerebro, para descansar la mente? Fundamental. El ser humano es naturalmente un ser circadiano. Significa que tenemos una producción de hormonas, de neurotransmisores, de funcionamiento celular que se rige a través de las horas. No es la misma producción de hormonas bajo el sol que en la noche. ¿Mm? Claro. Y eso es base de nuestro comportamiento, de nuestro funcionamiento. ¿Mm? Alterar el sueño es inevitablemente alterar tu vida, es alterar tu cuerpo y con la consiguiente cronicidad enfermar tu cuerpo. ¿Mm? Y eso también volvemos a los niños y jóvenes, ¿no es cierto? Que tan alterados los tienen hoy por hoy. Se altera como si fuera algo muy simple, ¿no? Me acuesto a las 2 de la mañana, me levanto a las 9. No, todo eso tiene un costo, todo eso Claro. tiene un costo. El adulto naturalmente lo tolera un poco mejor porque el adulto duerme un poco menos que el joven. Es cierto. Como somos más grandes, Claro. cada vez dormimos un poco menos. ¿Mm? Pero no significa que somos invulnerables frente a lo que es las alteraciones, los trastornos del sueño. Es necesario dormir bien. ¿Qué significa dormir bien? Duermo 6-7 horas, en el caso de un adulto, en forma continua, me levanto una vez para ir al baño, vuelvo, reconcilio el sueño rápidamente y me despierto bien, me despierto con ganas. Bien. No me despierto con ganas, algo está pasando. Y eso también se puede atender. Y eso hay que consultarlo, no acostumbrarse a eso. Hay estudios del sueño, hay, por supuesto. Se hacen muy eficazmente acá en la ciudad estudios del sueño que hablan sobre tus ritmos cerebrales, si realmente has conciliado los 4 o 5 ciclos de sueño que necesitas. Cada ciclo de sueño dura alrededor de 80-90 minutos. Esos ciclos de sueño tienen que ser 4 o 5 mínimamente, y en el estudio del sueño uno ve si se ha cumplido con eso, si esos ritmos fueron alterados, por qué fueron alterados. Fueron alterados por obstrucción respiratoria, que es la más común, las famosas apneas del sueño, o si fueron alterados por alguna otra cosa. ¿Mm? Bien. Y doctor, usted recién hablaba de la importancia de a los 40 años hacer una consulta para conocer cómo está nuestro cerebro, cómo está nuestra actividad. ¿Qué pasa con la memoria? Que habitualmente a esa edad o un poquito más adelante uno siente la sensación de que la pierde o no se acuerda de algunas cosas. Mira, con la memoria, fíjate que es un tema también muy en boga. ¿Pero por qué está tan en boga? Porque estamos más exigidos, Por porque el estrés queremos también. acordarnos de todo. Y resulta que vos no podés grabar 24 horas de lo que hiciste en tu cabeza. ¿Qué vas a grabar en tu cabeza? Vas a grabar aquellas cosas que tuvieron un significado emocional. Es decir, si yo te conté algo que a vos ni fu ni fa, probablemente lo olvides. Pero si te dijeron ayer que en un sorteo te ganaste todos los electrodomésticos para tu casa, probablemente eso sí te acordés, porque Claro. eso tuvo un movimiento. Esta selección que hacemos de aquello que vamos a grabar tiene que ver con lo emocional. Entonces, muchas veces desde lo emocional hay bloqueos. Me consulta una señora de 60 años que me dice, no me acuerdo nada, mis nietos me cuentan cosas y yo no me acuerdo de nada. En realidad, muy probablemente esté bloqueada desde lo emocional.
puede tener una depresión, entonces nada la moviliza. Mi nieto me contó que sacó 10 en matemática y yo no me acordé. Esa señora está con un ánimo tan caído, probablemente por angustia, depresión o alguna psicopatología, que no la movilizó. No la movilizó ni siquiera la nota de su nieto. Claro. Por eso no se acordó. Claro. ¿Mm? Hay otra Eso cuestión es lo de más fondo. frecuente. Y no todas son demencias. Esa señora no está demente. A esa señora hay que recuperarle un poco ese estado de ánimo, ver por qué está así y destrabarla desde ese punto de vista para que ella vuelva a tener esas ganas de. Entonces con eso se va a acordar mejor de todas las cosas, Claro. porque se va a permeabilizar a ciertas cosas que son emocionales. Hay un montón de propagandas de libros que lo hace gente ya grande, de palabras cruzadas, de juegos de inteligencia, digamos, que también es lo que hablábamos en los chicos, ¿no? Los chicos, para que dejen los dispositivos móviles, que usen un poco más lo que son los libros, bueno, los diarios para investigar y demás. Digo, ¿esto es importante a una cierta edad que uno ejercite su mente con estos juegos o es solo una cuestión comercial? No, es necesario porque esas prácticas cognitivas, si bien son solitarias, son interoceptivas para uno mismo, sirven también, pero no hay que olvidarse de todo lo que es exteroceptivo, que es lo que nos mantiene en una vida de relación. Es decir, ya estoy jubilado, hago crucigramas, ¿me basta con eso? No, señor. Tendría que hacer otras cosas hacia afuera. Vaya a una sociedad de beneficencia y trabaje ahí. Usted fue administrador. Seguramente esto lo va a hacer muy bien. Y seguramente esa sociedad de beneficencia o esa sociedad de la iglesia o ese grupo de la iglesia necesita un administrador con sus conocimientos. Practique ahí. Eso lo va a tener mejor. Haga cosas con su grupo de deporte y organice cosas. Bueno, eso también es necesario. No solamente las cosas para adentro, sino también las cosas hacia afuera. Claro, lo social es fundamental. ¿Y la alimentación? ¿Se puede alimentar el cerebro? Se puede alimentar. En realidad hay muchas dietas en boga, pero la dieta más simple es saber que necesitamos primero energía rápida. Necesitamos glucosa. El cerebro es un alto consumidor de glucosa. La glucosa rápida está en las harinas, también en los dulces. Necesitamos menos de grasas poliinsaturadas, grasas de las carnes, eso necesitamos menos. Necesitamos mucho más verduras, necesitamos más verduras de hojas. Fundamentalmente eso, ¿no? Nuestra dieta, particularmente en la Argentina, que es en base a carnes, claro. no sería tan conveniente después de los 40 años empezar a modificar, incluir el pescado, incluir pollo, pero fundamentalmente el pescado, que trae muchos ácidos grasos que son esenciales porque no se producen dentro del cuerpo. La única forma es traerlo en forma externa. Y el pescado es una buena dieta para eso. Opción. Y doctor, usted recién me hablaba y me contaba cuál es su especialidad, ¿no? En consultorio también. ¿Ha habido importantes avances científicos en lo que son las principales enfermedades neurológicas? Mira, hay enfermedades donde hemos encontrado dramáticamente resultados y cambios, donde yo he sido partícipe y testigo, porque son en estos 20 años donde, por ejemplo, en esclerosis múltiple, nosotros hace 20, 25 años a los pacientes solamente le podíamos dar corticoides y veíamos cómo pasaba el tiempo y le cambiábamos un poco la enfermedad por los efectos indeseables de los corticoides. Y después te quedabas con esa sensación fea de, ¿hice bien o no hice bien? ¿Se hicieron bien las cosas o no? ¿Fue peor el remedio que la enfermedad o...? No sé si tanto así, pero te quedaba esa duda, Claro. ¿no? Hoy tenemos medicación en esclerosis múltiple y en enfermedades neuroinmunológicas que han cambiado drásticamente la vida de los pacientes. Hoy por hoy, un paciente con estas enfermedades puede desarrollar su vida, sobre todo en esclerosis múltiple,
puede terminar la facultad, tener un proyecto de familia, ser mamá, quedar embarazada, hoy lo puede hacer. Y hoy por hoy, gracias a la difusión, gracias a programas como este, la gente reconoce sus síntomas tempranamente. A ver, si tengo 20 años, no tengo que andar con una mano dormida todo el día. Un ratito puede ser porque me acosté arriba del brazo, pero si sigo con mi brazo dormido, yo voy al médico. Y por suerte ahora somos más neurólogos, porque cuando yo me recibí éramos 4, ahora somos bastantes, somos bastantes. Entonces hay que recurrir y recurren y se diagnostica tempranamente. Esto nos permite cambiar la historia de la enfermedad en forma drástica, para que el paciente pueda hacer una vida normal. Y eso se ha conseguido en varias enfermedades neuroinmunológicas. En otras, a decir verdad, estamos en el debe. Si hablamos de Parkinson, se ha avanzado muchísimo, pero no hemos conseguido estos resultados tan grandiosos como te hablaba en esclerosis múltiple. En demencias hay estudios que son bastante promisorios, pero todavía los resultados claros no están. Probablemente la próxima década sea la década de la demencia, donde vamos a ver algunos resultados. Ya nos estamos inmiscuyendo en las causas moleculares y modificando algunas moléculas para que no haya tanta demencia. Y esta es una preocupación mundial en realidad. ¿Alzheimer? Alzheimer, justamente. Nosotros tenemos más posibilidades de Alzheimer mientras más tiempo vivamos, y la sobrevida está cambiando en el mundo y ahora vivimos un poco más. Significa que vamos a tener más Alzheimer en forma casi epidemiológica. Y por otro lado hay naciones, hay países cuya pirámide poblacional hace que se pueda establecer que va a ser una sociedad de personas mayores. Entonces es una preocupación, sobre todo en Europa, ¿no? Donde cada vez hay menos tasa de fecundidad, menos tasa de natalidad y mucho más personas mayores que tienen una mayor sobrevida. ¿Y han aparecido en estos 20 años enfermedades nuevas? Enfermedades nuevas en realidad no son nuevas, lo que es nuevo es el reconocimiento. Claro, exacto, a eso. Sí, el reconocimiento, por ejemplo, en enfermedades neuroinmunológicas, lo que han aparecido es el reconocimiento que antes se englobaba todo en una sola bolsa. Ahora esa bolsa se dividió en distintas. ¿Por qué? Porque tenemos enfermedades causadas por un anticuerpo y esta es causada por otro anticuerpo. Entonces podemos atacar esta en forma distinta que esta. Y en eso sí se han abierto un abanico. Y en ese reconocimiento es que hemos podido mejorar mucho. Y hoy por hoy son autoanticuerpos que uno puede dosarlo en cualquier laboratorio, que antes era imposible. O antes me acuerdo que hace 10 años mandábamos esos autoanticuerpos a Austria, a Alemania, a Estados Unidos, a que nos reconocieran esos anticuerpos. Hoy se hacen acá. Claro, maravilloso. Bueno, en buena hora, ¿no? Doctor, ya tenemos que cerrar, pero me gustaría, no sé si es una pregunta muy general o muy difícil, pero ¿se puede hacer un consejo para la gente que nos esté mirando con respecto a algún síntoma? Recién, por ejemplo, hablábamos de la mano dormida, pero de síntomas generales que nos hacen un llamadito de alerta para decir, tengo que consultar a un neurólogo. ¿O es muy general? No, me encanta porque en realidad habría que desmitificar la consulta al neurólogo. Muchos nos toman como un paso previo al psiquiatra. No somos paso previo, son independientes. Pero reconocer que tenemos alteraciones de nuestras percepciones y de nuestra comunicación con el medio es base para la consulta neurológica. No debe causar vergüenza por la edad. Y por otro lado, es necesario, porque si tenemos problemas con las percepciones de lo que pasa, que otros ven, otros sienten y nosotros no lo sentimos, y están pasando cosas. Y por otro lado, no podemos responder nosotros frente a estas necesidades, frente a estas cosas percibidas, por cosas que no podemos discernir, es necesaria la consulta. Perfecto. Y como nos conocemos o nos queremos conocer el estado de cada uno de nuestros órganos, hacemos
una consulta de rutina también cuando llegamos a los 40, para conocer cómo está nuestro cerebro, porque si hay algo que por ahí está un poco apagado, lo podemos revertir y lo podemos encender nuevamente. Por supuesto, de eso se trata. Gracias, doctor, un placer haber No, por hablado con favor, usted. gracias a vos. Me encantó la charla. Nosotros seguimos en el próximo programa, por supuesto, de En Primer Plano. Gracias a todos por habernos acompañado.